Buenas noches mis hermanos, que Dios les bendiga a este día. Vamos a continuar con todo el tema de enseñanzas que hemos venido tratando. En esta noche vamos a tratar su responsabilidad es disciplinar a sus hijos. Ayúdame leyendo, mi amor, con Malaquías 2:7. Buenas noches, mis amados hermanos. La palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Malaquías 2:7 nos dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí podemos ver que la palabra sabiduría en hebreo, para poder entender un poco más lo que es la sabiduría, en hebreo da'at, que quiere decir conocimiento, saber, entendimiento, inteligencia, discernimiento, habilidad e ingenio. Muchos también podemos entender como de esto sabiduría para las cosas que necesitamos de hacer a diario. Entonces hay un principio que nosotros tenemos que tener siempre en mente, ¿ya? Y ya se los vamos a decir. Da'at viene del verbo yada, que quiere decir conocer. Aparece más de 90 veces en la Biblia. Entonces lo que nosotros queremos ver, y la primera vez que aparece y que nos ayude leyendo a mi esposa, es en Génesis 2:9. Amén. La palabra de Dios en Génesis 2:9 nos dice: E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Como podemos ver, ahí es la primera vez donde se pronuncia la sabiduría para poder entender las cosas. Ahora, sigamos. En Oseas 4:6 declara que la falta de conocimiento destruye al pueblo de Dios. Y en Éxodo 31:3 alude a las destrezas artísticas y artesanales que Dios le dio a Bezabel, la sabiduría para diseñar todas las obras de arte. Y en este caso podemos entender muchas cosas que para poder entender que cuál es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría nos dice la palabra de Dios que es el temor a Jehová. Exacto, si ustedes se ponen a pensar, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, porque si usted sabe y tiene temor a Dios, a las consecuencias que usted le pueda venir en su vida, usted sabe que no va a hacer eso que tal vez viene haciendo a diario. Sí, es verdad, todos los días cometemos errores, todos los días pecamos, pero es de nosotros levantarnos y seguir y reconocer para no tratar de seguir haciendo eso mismo. Entonces, hay un ejemplo claro que dice que en la antigüedad el faraón no le tuvo temor a Dios. Lo que él tuvo temor fue a las plagas que se plasmaron a través de Moisés. ¿Por qué? Porque si el faraón hubiera tenido temor a Dios, no hubiera mandado en busca del pueblo nuevamente. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Por creer tal vez querer desquitarse o tal vez por venganza, al mandar a buscar al pueblo nuevamente, ¿qué pasó? Perdió casi todo su ejército y quedó tal vez ya muy debilitado para poderse defender en ese tiempo de tal vez nuevas conquistas de otros imperios. Entonces, si nos ponemos a pensar, el faraón nunca tuvo temor de Dios, lo que tuvo fue temor de las plagas. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, tenemos temor de la consecuencia que pueda pasar a veces, pero no tenemos temor de quién nos está diciendo que no lo hagamos. En este caso, nosotros como hijos, como padres, o como esposos o como esposas, tenemos como esto que siempre respetar tanto a nuestros padres, honrarlos siempre, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el tema realmente de lo que es, ya sabiendo lo que es un poco lo que es la sabiduría y entendiendo lo que es el temor a Dios, vamos a ver lo que dice: las madres necesitan de sabiduría para disciplinar a sus hijos, tanto física como espiritual. Si el pueblo busca del sacerdote la sabiduría y el conocimiento, los hijos buscan de la madre. Hoy en día es muy necesario la inteligencia para poderlos disciplinar a los muchachos. Los tiempos han cambiado. Con esto de la pandemia realmente nos tocó hacernos híbridos, se podría decir. Porque muchas veces como es... Los niños no tenían que estar mucho tiempo con el celular, con la computadora, pero ahora es obligatorio que ellos estén al frente de esa computadora. ¿Por qué? Mi esposa nos va a comentar qué es lo que ella hace con nuestra hija de 5 años en todas las mañanas para ir a recibir clases. Bueno, mis amados hermanos, como les comenta mi esposo,
Antes mi hija iba en la mañana a recibir sus clases y todos los padres pues que tenemos hijos pequeños pasábamos por eso, ¿no? El enviarles a la escuela, el estar preocupado de sus uniformes, de sus tareas, pero ahora es distinto porque también a las madres nos toca un papel de profesoras a la vez. Nosotros tenemos la bendición de tener una hija de 5 años y ella pues ahora me ha tocado con ella estar de profesora, así que tenemos que levantarnos a los dispositivos y yo estar al lado de ella para poder guiarle en lo que dice la profesora, ya que por medio de la pantalla, pues no es lo mismo, ¿no? Que la profesora esté allí, así que a nosotros nos ha tocado en este tiempo, a las madres, hacer ese papel también de enseñanza, ¿no? De enseñanza y como les digo, ahora mi hija está aprendiendo a escribir, entonces me ha tocado también en esa labor de tener la paciencia, de tener la metodología para que ella pueda ir aprendiendo a escribir su nombre y ahora tenemos que estar así, pues las madres. Como podemos darnos cuenta, ahora se le cargó un poco más incluso la responsabilidad al esposo. En este caso, yo digo y me pongo a pensar, digo, Dios es tan sabio que realmente le capacitó a la mujer bastante y le dio varias habilidades para poder hacer un montón de cosas. Uno como hombre a veces hasta se complica en la situación, se vuelve un poco lento para responder, porque es verdad, o sea, nosotros nos dicen hagan esto, lo hacemos, pero al momento que estamos haciendo se nos complica podernos hacer. En este caso les pongo un ejemplo, estar trabajando y estar pendiente de los hijos es muy complicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es esto, nuestros hijos en este momento les toca estar pendientes de la cámara, pendientes de la computadora, ver qué es lo que van a hacer, ¿ya? Entonces la madre tiene que ahí tener, como es esto, una gran sabiduría para saber, como es esto, darle guía a sus hijos. En este caso, a la madre le tocó aprender a ser incluso profesora, aparte de todas las obligaciones que ya tenía para cumplir en su matrimonio. Entonces, aquí es donde decimos, como es esto, que muchas veces los hijos son más apegados a las madres que a los padres. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos muchas veces de salir a trabajar, las madres también salen a trabajar, pero como les digo, o sea, Dios le dio esa mida extra a ellas tal vez y esa facilidad para poder estar incluso favorecidas ante los hijos, estar pendientes de ellos. En nuestro caso tenemos 2 hijos, uno ya de casi 15 años y la otra de 5 años. Ha sido bien complicado, la verdad le cuento. A pesar de que uno pasó también por momentos difíciles, a pesar de que uno también pasó por la juventud, hizo cosas que no tenía que hacer y que a medida del transcurso del tema vamos a seguir tratando con ustedes. Algo que sí tenemos que tener en cuenta es que, como es esto, que la responsabilidad es tanto para los padres como para la madre, al mismo nivel. Porque muchas veces nosotros les dejamos la responsabilidad de educar a nuestros hijos a las madres. ¿Por qué? Porque no queremos tal vez parecer los malos de la película, no queremos tal vez corregir como se dice, con la varita, pero a veces es necesario hacerlo, ¿sí? A veces es necesario. ¿Y por qué les voy a decir? Y en el momento de que sigamos tratando, también es necesario corregir físicamente. No le digo métale su pizza, como se dice vulgarmente, pero sí es necesario corregir con la varita en cierto momento de cuando están haciendo malas cosas, ¿sí? La madre de un niño, ahora vamos a poner un claro ejemplo, incluso en nuestra vida misma. Nosotros, como les decíamos, tenemos una hija de 5 años. Por motivos de trabajo, a veces nos toca, como ustedes saben, por la pandemia no se les puede sacar, no se les puede estar llevando a todo lado. Se le deja. ¿Y cuál es se podría decir, la nana de ella? Es muchas veces la televisión. Sí, es doloroso decirlo, pero pienso que en muchos de sus casos también es lo mismo. Nos toca dejarles con la televisión prendida a pesar de que tengan hermanos. Recuerde que la responsabilidad no es del hermano o de la hermana cuidarles a sus hermanos, ¿sí? Nos pueden echar una mano, sí, pero la responsabilidad siempre va a ser de los padres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros les dejamos con programas y en muchos casos no podemos estar observando qué calidad de programas están viendo. Entonces, mi hija se ha dado por decirnos, o sea, cuando no hacemos algo de
que a ella le parezca, es como que nos quería, como es esto, decir a que nos quería pegar, ya, o retar, como lo dicen en esas palabras, sí, pero no lo hacía con una malicia, no lo hacía tal vez con querer faltar el respeto, sino lo hacía en su ingenuidad de que es un programa que ella vio y que eso es lo que parece estaba bien. Pero aquí viendo el tema podemos en darnos cuenta de cómo es esto de que si nosotros no corregimos o paramos, tal vez para nosotros como padres se nos puede hacer chistoso de que nos diga como es esto nuestra hija que nos va a pegar si es que no hacemos algo, ¿ya? Tal vez a nosotros no nos duela los golpes de una bebé, de un pequeño de 2, 3, 4 años. Pero desde ahí estamos tal vez haciendo las cosas mal porque tenemos que corregirle y decirle que eso no se hace, que a papá y a mamá no se le alza la mano. Tenemos que corregirle y en este caso sería ya físicamente. ¿Por qué? Porque para ellos entender y que tengan en mente como es esto que digan, no puedo alzar la mano a papá y a mamá, porque si nosotros le permitimos eso en su niñez, imagínese, eso va a pasar en su vida de joven o su vida de adulto, ya no va a ser solo un llamado de atención, sino va a querer alzar la mano a sus padres. Y eso es lo que ha pasado, muchas veces es lo que ha pasado, porque las madres y los padres han dejado como es esto que desde pequeños tomen decisiones sus hijos, malas decisiones, después en la juventud estuvieron arrepentidos. Ya, en este caso podemos darnos cuenta de eso, ¿ya? Nosotros también podemos entender como es esto que en este caso, como la madre pasa más tiempo con los hijos, la madre debe tener la mano firme en cuanto a la disciplina. Si sus hijos pasaran sobre ella quitándole el respeto y la autoridad, como ayúdanos leyendo, a mi amor, Efesios 6:1. La segunda hoja. La segunda hoja. La segunda hoja. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:1. 6:1. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si nos vamos a este mandamiento, dice clarito, o sea que si nosotros honramos a nuestros padres, o sea, tanto a papá y a mamá, vamos a tener largos años de vida, ¿ya? ¿Y por qué muchas veces se han preguntado o han visto en los hospitales o en las clínicas de recuperación de drogadictos o en las calles por estar metidos en pandillas, pierden la vida los jóvenes? ¿Es por qué? Porque irrumpieron este mandamiento, alzaron la mano a papá o a mamá, faltaron el respeto. Dios en este día no te dice como esto, hónrale a tu padre y a tu madre porque son buenos padres, o porque ellos te dan de comer, o porque ellos te tratan de la mejor manera. Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre en todo momento. ¿Y por qué? Sea buen padre, sea buena madre. Muchos de mis amigos aquí en la iglesia fueron los que llegaron primeros a conocer de Dios antes que sus padres. Y teníamos el caso de una amiga que ni siquiera el papá le decía que no venga a la iglesia, que preferible él le da permiso para irse a las discotecas en ese tiempo, para que salga con los amigos, pero no quería verle aquí, y seguía intentando hasta que el momento que le ganó a sus padres, pudieron compartir la misma pasión por servirle a Dios. Sí es difícil, es la verdad, es difícil. Realmente ahora estamos viviendo los últimos días con una generación rebelde y contumaz para la mayoría de las familias cristianas, debido a que los hijos ya son muy disciplinados. No es necesaria la disciplina física, ¿sí? Pero aquí va otra pregunta para cada uno de ustedes, mis hermanos que me ven a través de la pantalla. ¿Quiénes de nosotros nacimos en un hogar cristiano? Muy pocos podrán alzar la mano, la verdad. Realmente yo no nací en un hogar cristiano. Mi esposa tampoco nació en un hogar cristiano. Realmente me hubiera encantado nacer en un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque me hubiera evitado tal vez estar pasando tantas penas y tantas cosas malas que tuve que pasar. ¿Sí? En este caso, a lo que dice como es esto, la palabra de que nosotros no honramos a nuestros padres, a nuestras madres, también no solo como es esto con faltarles el respeto, sino también avergonzarles en público. ¿Sí? Cuando
cuando yo era joven, yo les avergoncé a mis padres realmente. ¿Por qué? Porque yo terminé metido en lo que son en las pandillas. Entonces, no por falta de que porque mis padres no estaban ahí, porque mi papá y mi mamá trabajaban, porque para mi papá estaba bien como esto tal vez de que yo esté, que tenga un enamorado, otra enamorada, porque no conocíamos de Dios, no conocíamos y realmente era complicado en ese momento, ¿ya? Pero esa falta de disciplina tal vez de límites que me pongan, porque mi mamá trabajaba como esto en turnos rotativos. Tal vez yo no tenía que me digan como, sabes que no hagas eso de irte por las pandillas. Y tal vez por buscar algo nuevo, lo probé. ¿Sí? Y vamos a seguirle contando de mi historia de todo lo que pasó por no haberle hecho caso como esto a mis padres en cierto momento o no haberles honrado, ¿ya? Si nos ponemos a pensar, cuando nosotros éramos jóvenes, y como les comento, muy pocos me podrán decir que salieron de un hogar cristiano. Todos, casi por decir todos, les faltamos el respeto a nuestros padres. Recuerde que el faltar el respeto no es solo alzarle la mano, gritarle, sino también avergonzarle en público. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros cometemos errores? Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros terminamos por falta de empatía con nuestros padres, terminamos en las calles. Realmente es bien complicado. Es bien complicado saber o seguir haciendo las cosas cuando nosotros nos equivocamos. Una pregunta que le voy a hacer a mi esposa es, ¿tú has tenido que en algún momento corregirles físicamente a nuestros hijos? Sí. Nosotros en casa les comento a mis queridos hermanos que cuando conocí del Señor, pues debido a sus enseñanzas, yo tengo en casa una varita que adquirí en un almacén cristiano precisamente, en donde está escrito un proverbio en donde pues nos da alusión a que el muchachito tiene pues ira, ¿no?, en su corazón, pero la vara lo va corrigiendo. Entonces yo siempre que voy a corregir, ya sea a mi hijo o a mi hija, pues les leo, o en este caso mi hijo ya sabe, yo le digo, lee, ¿qué dice aquí? Entonces la vara lo aleja, ¿no es cierto?, de la rebeldía. Y pues sí he tenido que castigarle. Gracias a Dios son muy contadas las veces que yo he tenido que reprender a cualquiera de los dos, porque son obedientes, o sea, son obedientes. De pronto, como les decía a mi esposo, yo he procurado, sí, siempre, primero darles el ejemplo y segundo, les explico el porqué, como la palabra de Dios mismo nos dice, les voy encaminando, y ya si la rebeldía pues y la desobediencia está, entonces yo ahí procedo. Y como nos dicen, ¿no es cierto?, nuestros pastores, y es así, ellos son diseñados y somos diseñados, inclusive, y no es en cualquier parte del cuerpo, ¿no es cierto?, es en la nalguita en donde nosotros debemos reprender. Entonces ahí les explicamos igual con la palabra el por qué tal o cual cosa está mal, y pues seguimos. Y mis hijos, como les decía a mi esposo precisamente, pues ellos son muy apegados, son muy cariñosos conmigo. No puedo decir que son rebeldes, porque en realidad son bastante obedientes. Yo he procurado, inclusive en este tiempo de pandemia, como estoy más con ellos, más apegados a ellos, pues inclusive enseñarles un poco las cosas del hogar, por más pequeña que sea mi hija. Ella también ha aprendido a lavar los platos, a tender su cama, a barrer su cuarto. Entonces son cosas que hay que estarles insistiendo, sí, tengo que estarles insistiendo, pero lo hacen y están ahí aprendiendo, porque sé que eso les va a servir también para el futuro. Otra cosa que sería, como les vuelvo a repetir, tanto el padre como la madre tienen que disciplinarlos sabiamente. ¿Cuántos de nosotros aquí no recibimos un golpe en la cabeza, tal vez por nuestros padres, por nuestros abuelos? ¿Cuál de aquí puede decir, no, yo nunca recibí, a mí siempre me castigaron con la varita en las nalgas? Creo que muy pocos igualmente. Porque como les digo,
Todos venimos, incluso muchas veces venimos hasta de hogares disfuncionales, de hogares destruidos, donde solo estaba papá o solo donde estaba más, la mayoría sola mamá, ¿ya? Y aquí podemos recalcar algo. Tanto maestros como psicólogos, como autoridades han fallado en tal vez dar una guía de cómo criar a nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se hubiera fallado en tanto profesionales como incluso los padres, no hubiera tanta persona metida en las pandillas, no hubiera tanta rebeldía. Les comento, cuando uno ingresa a las pandillas, es porque busca algo que le está faltando. A pesar de que nosotros en ese momento como jóvenes digamos, no me falta nada, solo quiero probar algo de eso que me están diciendo que es tan bueno. Pero joven, déjame decirte que esa curiosidad que tienes te puede costar hasta la vida, porque muchas veces no logras salir con vida de las pandillas. Porque el ingresarte ahí te lleva a una cosa, de ahí a la otra cosa. Comienzas con pandillas, después comienzas a probar la droga, aunque hay estatutos en las pandillas de que te dice que es prohibido consumir drogas, pero muchas veces las cabecillas o las personas que están ahí no lo acatan eso, ¿ya? Pero imagínate, o sea, por rebeldía o tal vez por curiosidad, por querer llenar ese vacío que tal vez no lo están logrando llenar tus padres, tal vez porque tus padres se fueron a otro país o porque tus padres trabajan todo el día para poderte dar lo que mejor, se podría decir lo mejor para ti, y para ti tal vez no es suficiente todo eso, tú terminas metidos en eso. Y al principio fue meterte en las pandillas porque tal vez salías con chicas, salías con tus amigos, y cuando probaste las drogas, yo tengo amigos que lamentablemente ya no lograron salir de las drogas. Y lamentablemente terminaron en la cárcel y lamentablemente terminaron con su vida. Amigos que en cierto momento compartí con ellos en su juventud, cuando teníamos 13, 14 años, que es desde la edad que yo conozco lo que es la calle. Podría decirles como esto que realmente muy pocos quedan de ellos. Y asimismo también puedo decirles que para la honra y la gloria de Dios, amigos que compartieron esa calle conmigo, esa drogadicción, estar metidos en ese tipo de cosas, puedo decirles también que han salido. Y uno de ellos está compartiendo incluso aquí en la iglesia Josué con nosotros. Le trajo incluso esta semana a su esposa, que se podría decir. Y gracias a Dios es grato ver cómo Dios te sigue tratando. Recuerde que a cada uno nos trata distinto. Pero como les digo, ¿qué no hubiera dado tal vez por nacer en un hogar cristiano? Para poderme evitar todos estos dolores. Sí, es verdad. Como podrá decir la gente, es que esas experiencias que usted pasó le sirven tal vez. Sí, es verdad, me sirven. Pero quedan unas cicatrices por adentro. A pesar de que Dios nos sana por completo, quedan esas cicatrices porque toda acción tiene su consecuencia, sea la cual sea, ¿sí? En este caso incluso tuve también, como les digo, perdí amigos realmente que ya no se encuentran en este mundo, tal vez por la drogadicción, por las pandillas y por todo ese tipo de temas, ¿ya? Y no es que yo les reclame a mis padres, porque mis padres trataron de darme lo mejor que ellos pudieron. En su forma, sí. ¿Por qué? Porque como no conocían de la palabra de Dios, tal vez para ellos era normal, como les repito, estar metido con amigos, estar tomando con personas, pasar los años, estar con los que, como se dice, con los vagos de la esquina, salirse a dar una vuelta. Y aquí hay algo que tal vez les faltó a mi papá y a mi mamá: no consentir la malcriadez del hijo o de la hija en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente eso le va a entristecer a usted como padre. Y eso es lo que pasó con nosotros, o sea, conmigo. Soy hijo único realmente, pero les hice ver canas verdes a mis padres. Les hice ver canas verdes, ¿por qué? Porque tal vez por ellos, tal vez se podría decir permitirme las malcriadeces, no me corrigieron tal vez a su debido tiempo. Yo terminé haciendo cosas que no debía hacer, conociendo cosas que debí conocer después de muchos años. Entonces, ayúdame, mi amor, leyendo Proverbios 10:1. La palabra de Dios en Proverbios 10:1 afirma: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre.
Si se da cuenta cómo es esto, cuando uno hace algo malo, por más mal hijo que sea, tal vez a la que más le va a doler es a su madre y a su padre, ¿sí? A ellos les va a doler demasiado si usted comete errores, si en este caso por malas decisiones propias suyas termina en la cárcel, si por sus propias malas decisiones termina en un centro de rehabilitación para tanto para alcohólicos como para drogadictos. Es muy complicado salir de ese mundo. Es muy complicado, he visto vidas enteras acabarse por eso. Incluso ahora en el ámbito ya profesional, he visto incluso tenido amigos que tenían grandes trabajos, grandes puestos de trabajo, pero por detrás tenían ese vicio. Y conversando con ellos llegábamos a la conclusión de que fue porque nunca sus padres tal vez le lograron corregir a tiempo, porque siempre como nosotros como padres buscamos tal vez culpables de que es que mi hijo tiene esta mala compañía y por eso es lo que está haciendo eso, o que mi hijo porque mi esposo nos abandonó y él siente el vacío del padre y él está metido en las pandillas. No, mi hermana, no, mi hermano, no le permita hacer eso. ¿Por qué? Porque va a ser un dolor de cabeza para usted mismo. Y a usted le va a doler cuando tal vez ya no haya la opción de poderle regresar a los caminos del bien, ¿sí? Si usted es la que conoce, si usted es el que conoce por primera vez los caminos del Señor antes que sus hijos, incúlqueles desde pequeño. No importa la edad que tenga sus hijos, no le importa que tenga 4, 5, 10, 15 o hasta 20 años. Si viven bajo su techo, incúlqueles o oblígueles a que vengan a la iglesia. En este caso sí es verdad, por la pandemia no pueden venir físicamente, pero sí, en el caso de los jóvenes, papitos, oblíguele a que se conecte a la red de jóvenes, a las 3 de la tarde, los días sábados. Tenemos 3 grupos que son específicamente para cada uno de ellos, por sus edades. ¿Por qué? Porque nosotros también que estamos sirviéndole a Dios, también pasamos por las etapas que tal vez están queriendo pasar sus hijos. Y les podemos dar es una guía para que no cometan los mismos errores, porque cometer esos mismos errores duele y cuesta bastante. Por eso, si se ha podido dar cuenta, hay muchos embarazos en jovencitas. ¿Por qué? Porque por malas decisiones o por buscar algo que no tenían, tal vez en su hogar, terminaron, como es esto, abriéndole su corazón y su cuerpo a una persona que realmente no debían. Y todo, como les digo, todo eso tiene consecuencias, ¿sí? Todo eso. Entonces, si usted permite la malcriadez en sus hijos, recuerde como esto que ¿quién va a ser avergonzado? Va a ser usted mismo. Porque usted, si le quiere corregir a su hijo o hija, ya no lo va a lograr y le va a tocar tomar medidas extremas. No deje de disciplinar a sus hijos porque ellos llegarán a rechazarle si no lo hace. Ayúdenos leyendo Proverbios 15:20, amor. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 15:20: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Si se da cuenta aquí, uno da gracias a Dios de haber tenido una madre que nos decía, sí, tienes que estudiar. Y en cierto momento uno como joven tal vez dice, pero ya estoy cansado de estudiar. Pero si uno pudiera ver más allá, tal vez con una máquina, solo de poder ver el futuro y decir, va a servir realmente el estudio que estoy haciendo para poder, primero, mantenerte a ti. Segundo, para mantener a tu propia familia, porque es complicado la situación económica del país. Pero por más complicada la situación económica, si tú te preparas y si tú le sirves a Dios, ten por seguro, como es esto, que Dios se va a encargar de todas tus cosas, ¿sí? No deje de corregir a sus hijos mientras hay tiempo. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18 nos dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Qué es lo que quiere decir más que todo aquí? Que al corregirlo no busque, como es esto, como les digo, al momento de corregirlo, no busque destrozarle tal vez por las iras que usted tenga, sino dígale por cada varita que usted le dé, dígale por qué lo está haciendo, o por qué es el motivo, y para que él no lo vuelva o ella no lo vuelva a hacer. Recuerdo como es esto, y conocía a un amigo que ya tenía casi sus 30 años, pero la mamá a él y a todos sus hermanos le tenían un terror a la mamá cuando se enojaba. ¿Por qué? Porque decían que por más viejos que ellos estén,
La mamá, si es que se enojaba o ellos hacían algo malo, o cuando si las esposas le decían, ¿sabe qué, suegra? Su hijo no vino a dormir porque se fue a emborrachar y se fue con unas amigas. Ellos ya sabían que el día siguiente la mamá estaba ahí en su casa y les tenía su varita esperándoles. ¿Ya? Y eso es ¿por qué? Porque su madre les trató de corregir a su debido tiempo y ellos tienen ese respeto hacia su madre. Porque imagínese una persona de 30, 35, 40, 45 años teniendo miedo todavía a su mamá que le va a salir como que fuera los primeros 12, 13 años, que sabiendo de que hiciste algo malo, de porque te jalaste las pruebas y estás con números rojos en el colegio, sabes que llegas a la casa y vas a tener lo tuyo. Así mismo eran ellos. Y esto servía para que como es esto ellos vayan inculcando también a sus hijos. ¿Sí? Entonces es grato ver eso, es grato ver. No detenga la disciplina a sus hijos si realmente los ama. Proverbios 13:24. La palabra de Dios en Proverbios 13:24 nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ya, entonces no piense que porque su hijo es o hija es muy chiquito, no tiene que corregirlo. Sí, hay que corregirlo con amor, pero también dependiendo de lo que esté haciendo, corríjale a su debido tiempo. Porque no espere a que sea muy tarde, ¿sí? No espere, como le digo, a que su hijo esté metido en malos pasos completamente, para ahí sí querer tomar decisiones. El caso de un amigo que también, yo tengo casi como 11 primos de mi misma edad, y vivíamos todos en la misma cuadra. Esa cuadra y la cuadra de arriba era de toda la familia de nosotros. Y teníamos dos amigos que vivían aparte en esa cuadra, en las casas propias. Pero los papás siempre nos echaban la culpa a nosotros de que nosotros, claro, como les digo, nosotros nos hicimos pandilleros desde los 13 años. Nosotros tomábamos, nosotros nos drogábamos también, sí. Pero realmente quien nos trajo, o sea, esa droga a hacernos probar, fue esa persona, ¿ya? Y el papá vendió la casa incluso como es esto para poder salir del barrio, para que el hijo cambiara. Pero nosotros cuando la primera vez que le metieron a un centro de rehabilitación le dijimos, o sea, cómo eran las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos ya nada que ocultar, nosotros no teníamos nada que perder realmente. Estábamos metidos en un mundo que tal vez solo Dios nos podía sacar. Y le decíamos como es esto, qué es lo que estaba pasando. Y él no quería verlo, nunca quiso verlo, porque nunca quiso corregirle a su hijo. Lamentablemente el papá de mi amigo falleció hace unos 10 años, unos 8 años atrás. Ellos se fueron de la casa, compraron en otra casa, en otro barrio la casa, pero él siguió en ese camino y hasta el día de ahora él sigue como es esto en la drogadicción, sí, con menos intensidad, pero lo sigue haciendo. Y cuando él lo prueba es como que se pierde 2-3 días. Pero con lo que les voy a decir es como es esto realmente, que si el papá le hubiera corregido, o hubiera escuchado, hubiera querido abrir los ojos, realmente lo hubiera logrado corregir. Él tenía gran potencial, tenía las herramientas, tenía todo para poder ser un profesional de calidad. Ya, los papás eran directores de 2 colegios muy renombrados aquí en Quito. El uno pagado y el otro fiscal. La familia de él tenía dinero en la Tacunga, tenía propiedades, todo. Y mi amigo nunca supo aprovechar porque incluso tuvieron que ayudarle a acabar el colegio, ¿ya? Porque él pasaba de colegio en colegio, de colegio en colegio. ¿Por qué? Porque él no sentía que alguien le estaba presionando. Porque les apuesto que si tal vez el papá o la mamá le hubieran corregido a su debido momento, o incluso cuando ya estaba tal vez en esos pasos, él fuera un excelente profesional. Sí, es verdad, tiene plata, pero no es plata muy buena vida, como se dice. Porque va mintiendo, va engañando a personas, estafando. Y tiene plata. Pero no es de la forma como él hubiera podido obtener incluso hasta mayores posibilidades, mayores recursos. ¿Sí? No consienta la indisciplina porque sus hijos la avergonzarán si lo hacen. Proverbios 29:15. La palabra de Dios en Proverbios 29:15 nos dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No le consienta a su hijo. Si es que usted ve y sabe cómo es esto, que eso no está correcto, no lo haga. Yo sé que como es esto, que muchas veces incluso yo me meto en este punto,
de que como padre tiene que salir a trabajar y no comparte mucho con sus hijos. Yo cuando llego y mi hija me dice, ¿sabes qué, papá? Quiero que me compre esta golosina. Muchas veces le compro, ¿por qué? Y sabiendo que como es esto, que después no va a comer bien la merienda. Nosotros mismos hacemos esto, ¿ya? Nosotros mismos consentimos a nuestros hijos para que no hagan bien las cosas. Porque que fuera distinto como es esto muchas veces de que decirle ya, te compro pero lo comes después de la merienda. Que muchas veces no lo hacemos nosotros, ¿ya? Y eso es algo que todo mundo, o sea que cada uno, incluido yo, tenemos que seguir corrigiendo. No deje de corregir a sus hijos y ellos le darán felicidad. Proverbios 29:17. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Aquí les voy a poner otro ejemplo. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, fue la única forma de poder dejar lo que son las pandillas, las drogas. Tenía apenas 17, 18 años casi. Ahora ya tengo como 31 años. Gracias a Dios. Dios le tocó también a mi madre, a mi padre. Nos sacó de ese mundo completamente de desconocimiento que nosotros pudimos estar metidos. El momento que yo decido dejar las pandillas, yo no, porque vine a un encuentro, o sea, yo salí con esa pasión, con ese amor, de que decía y tenía en claro como de esto que para mí morir era una ganancia, porque lo sabía a dónde yo me iba. Y si yo tenía que predicarle la palabra a todos mis ex compañeros de ese grupo, de esa pandilla, lo iba a hacer. Como les digo, somos casi 11 primos de la misma edad. Yo al salir le comparto con el que era como que era mi primo el más cercano, el que era como un hermano en ese tiempo, y le logro sacar a él también, sin que él venga a un encuentro. Le logro invitar como es esto a casi al 80% de mis primos en esas 2 semanas, y les logré traer. Pero al hacer esto, a mí me andaban buscando como es esto para hacerme pagar por haberle sacado a tanta gente, ¿ya? Y a pesar de eso, yo seguía andando tranquilamente. Mis papás me cambiaron de colegio, fui a estudiar al Anderson, es un colegio cristiano. Dios me permitió incluso abrir allí también una célula, poder compartir con muchos de ellos que a pesar de ser un colegio cristiano, no recibían la palabra de Dios. Y una tarde regresando en el trole, porque yo vivía aquí en el sur y en mi colegio era en el norte, me encuentro con unas 3 personas que eran de esa pandilla. Y me dicen, hasta que por fin te encontramos, y me dijeron mi chapa, como se dice, o mi sobrenombre. Y lo único que yo hice es decirles, bueno, si ya tocó, como se dice, ¿no? Y realmente como es esto, no recuerdo bien qué pasó, pero hubo una bulla bien grande ahí en la estación del trole, que ellos se asustaron y salieron corriendo ellos mismos, sin yo haber hecho un grito, sin haberme les puesto de tú a tú, como se dice. Y desde ahí fue como que se olvidaron incluso de mí, de todas las personas que se sacaron. Lamentablemente, de los 11 primos que eran, 3 siguen metidos todavía, no, 2 siguen metidos en esa vida. Hicieron estilo de vida de eso. Se les ha compartido la palabra de Dios, incluso ellos asisten a una iglesia que es de Testigos de Jehová, pero para ellos está bien. Pero nosotros como cristianos entendemos que eso no está bien. Porque usted con qué cara le va a decir si usted está metido en las pandillas, si usted está metido en la drogadicción, si usted está metido en el adulterio. ¿Cómo le va a decir a su hijo, ve mi hijo, no vale que tengas tantas enamoradas y peor que te estés acostando con una y con otra? Mi hijo, no vale que estés saliendo a altas horas de la noche porque si usted llega borracho. No vale, mi hijo, como es esto de que no robes porque si usted lo está haciendo. Sí. Si nosotros como cristianos o la persona que está viendo, usted decide dejar, usted va a tener autoridad para corregir a sus hijos, para hacer bien las cosas, ¿sí? Entonces usted trate de hacer bien las cosas. Nosotros como creyentes realmente también tenemos algo que somos llamados a hacer, disciplinarlos espiritualmente. ¿Qué dice en Hechos 19:20, amor? La palabra de Dios en Hechos 19:20 nos relata: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El vocablo
palabra en griego es logos, que es una transmisión de pensamientos, comunicación, una palabra de explicación o un pronunciamiento. En este caso nosotros en la actualidad nosotros vemos logos de casi todas las marcas, ¿ya? El logo es lo que nos atrae a poder entrar a un local, a un restaurante, a un servicio. Por medio de las redes sociales nosotros podemos darnos cuenta cuál es el logo, si está bien trabajado en esa empresa, en ese negocio, y a través del logo, que es la primera vista que nosotros nos podemos dar cuenta, decidimos irnos a aceptar irnos por ese camino o buscar otra opción, ¿sí? Entonces nosotros como hermanos en Cristo, es trabajo de las madres inculcar la disciplina en sus hijos por medio de la palabra de Dios, pues solo el poder de ellos puede hacer que nuestros hijos, hombres y mujeres, sean de valor día a día. En este caso yo les voy a pedir que nos cuente un poco a mi esposa. Fue bastante complicado, ¿no? El tema de disciplinarle tal vez a mi primer hijo, porque la mayoría sabe como esto, que no es mi hijo físicamente. Y teníamos bastantes problemas. ¿Por qué? Porque uno como padre corrige a su hijo cuando sabe que es su hijo, ¿ya? Pero ¿cómo corriges a una persona que sabes que no es tu hijo, tal vez en físico, y que también tiene su padre? ¿Cómo le dices que no haga algo si es que en su padre biológico le dice que eso está permitido para él? Pero aquí algo que hay que tomar en cuenta es que usted cuando formó una familia, sea tal vez con una madre que tenga uno, dos o tres hijos, recuerde que cuando usted formó un hogar, a ese hogar se debe sus hijos, ¿ya? Por más padre biológico que tenga, no le digo que le respete a su padre biológico, pero en casa se tiene que tener medidas, disciplina y cumplir ciertos lineamientos. ¿Cuál es el cierto lineamiento en este caso de nosotros? Es que él venga a la red de jóvenes. Y lo viene, como les digo, como es esto, nos dividimos en el trabajo en 3 grupos y él va al de los youngers. Y el trabajo de mis hermanos, de los teenagers que ellos manejan, es muy, muy, muy bueno, la verdad. Que realmente de esos jóvenes de 13, 14, 15 años, están viniendo bastante, porque es el trabajo excelente, se puede decir. Y ya no es necesario que nosotros le estemos diciendo, a ver, tenemos que ir a la red, porque él ya se sube al carro y es vamos. Pero todo eso, como les digo, tomó tiempo. Y ahora le voy a preguntar a mi esposa, ¿cómo hace, si hace diferencia del un hijo al otro hijo para castigarles? ¿O a los dos les mide con la misma varita y si es que los dos tienen que chupar, los dos chupan? Así es. Pues mis hermanos, la verdad no hay diferencia, ¿no? A pesar de que los hijos son distintos. Es muy distinto mi primer hijo a mi segunda hija en su carácter, en su manera de proceder, en su manera de actuar, en lo cariñosos que son, en sus maneras de expresarse. Son tan distintos del uno del otro. Sin embargo, mi amor y mi cariño es tanto para el uno como para el otro. Por ejemplo, nosotros con mi esposo, si le compramos, así sea un par de medias al uno, le compramos al otro. Si el uno así sea un juguete y por más que el otro sea adolescente, pues le compramos a los dos. No hacemos pues distinción de ninguno de los dos y eso nos ha traído bendición. Y con lo que mi esposo les decía, ¿no? Que pues pasamos sí un tiempo bastante complejo con mi hijo principalmente, porque acoplar pues los mundos de mi esposo, mi hijo y yo pues sí bataleamos bastante al principio. Sin embargo, lo que nos vino a dar paz es justamente lo que hoy les estamos compartiendo. Que primero fuimos nosotros, ¿no? Como matrimonio, nosotros nos establecimos, nosotros empezamos a comprendernos, pues mediante la palabra de Dios, empezamos a buscar más de Él. Y con este cimiento, mis hermanos, pues todo empezó a fluir y como les dijo mi esposo, pues mi hijo se tornó más obediente porque sí estaba medio rebelde y uno lógicamente como mamá, ¿qué es lo que quiere? Uno dice, no quiero que sufra, es que como no paso con él, tengo que darle tal o cual cosa.
Es tal cual, ¿no es cierto? Nosotros como que queremos llenar esos vacíos, pero no es así. No es así, no necesitamos llenar nada. Primero necesitamos establecer nuestro matrimonio, nuestra relación, esposo y esposa, y de ahí todo nace, todo se pone en orden, todo va poniéndose en orden, los hijos se hacen obedientes, porque si la cabeza y el matrimonio no está bien, mis amados hermanos, la verdad, los hijos no los vamos a poder pues encaminar. Entonces primero la cabeza debe estar bien y todo se alinea. Y yo pues les puedo decir que soy un claro ejemplo en mi matrimonio y mi hogar de que así ha sido. Así ha sido y le doy gracias al Señor porque Él restauró mi matrimonio. Ya, y para ir terminando les voy a dar solo unos consejos para que usted tenga en cuenta qué es lo que tiene que hacer a sus hijos. Anótelo ahí ya. Primer punto, dirigir a sus hijos en la elección de buenos amigos. ¿Cómo lo hace? Escogiendo y viendo siempre, tomando en cuenta con quién se está juntando, ¿sí? Segundo, dirigir a sus hijos a que oigan los consejos espirituales. La madre debe aconsejarlos espiritualmente a sus hijos. En este caso, mi esposa es la que les ha enseñado, incluso a mi hija de 5 años, a orar. Y el escucharle orar a ella es como escucharle orar a la mamá. Entonces, ella se siente identificada, ¿ya? Dirigir a sus hijos para que sean responsables en sus tareas desde chiquitos, como les decía. Así sea pequeña su hijo o su hija, enséñale aunque sea hacer alguna cosa. Mi hija se pasa todo el día tendiendo la cama para poder tender la cama de ella, o cuando se le dice que nos ayuda tendiendo nuestra cama. Todo el día se lo toma. Dirigir a sus hijos a que tengan armonía y gozo en sus vidas espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, que usted tenga su hogar en paz y tranquilidad para que usted pueda guiar a sus hijos. Dirigir a sus hijos a que tengan buenas conversaciones y que evite el hablar profano. En este caso es bastante complicado para todos nosotros, y en este caso también se podría decir bien complicado. ¿Por qué? Porque como les digo, yo vine tal vez del mundo de la calle. Hay veces incluso actitudes que a veces uno como persona todavía las tiene. Pero depende de nosotros seguir adelante y crecer y tomar para que nuestros hijos no sean ese ejemplo de nosotros, ¿ya? Dirigir a sus hijos para que sean diligentes desde su temprana edad. En este caso, recuerdo como es esto que nuestro hijo el mayor, en cierto tiempo, para evitarse, como estábamos ya en pandemias, ¿qué es lo que hizo? Se había saltado un montón de hojas para no pasar por lo que le habían hecho una profesora, que tienen que pasar ciertos documentos. ¿Y qué es lo que pasó? Esta profesora revisó y no estaba completo, entonces le mandó a que repita. ¿Y qué es lo que le hizo a mi esposa? Repetir todito, o sea, incluso lo que estaba mal hecho, lo que se podía hacer era aumentar hojas, pero para que él entienda de que tiene que hacer bien las cosas, ¿qué es lo que hizo a mi esposa? Le arrancó todo y a comenzar desde cero. Sí, y dirigir a sus hijos a que se esfuercen en todas las áreas de sus vidas. Dirigir a sus hijos a que aprovechen su juventud, que sean ejemplos y que no descuiden el don que hay en ellos de parte de Dios. Recuerde que cada persona tiene un don, ¿sí? Cada persona tiene un don para servirle a Dios. Y en este caso, yo lo que les puedo decir es que le sirva a Dios en su juventud. Si jovencita nos estás viendo en este momento, sírvale a Dios en su juventud. Es grato servirle a Dios. Estar en los caminos del Señor es muy gratificante. Dios se encarga de pagarte como no tienes idea. Yo realmente, como es esto, cuando yo me casé, yo no había acabado la universidad, mi esposa ya. Entonces a mí mi esposa me obligó en pocas a seguir una carrera. Y estaba tan dispuesto y impulsado a hacerlo, porque decía, como es esto, le decía a mi esposa, no importa dónde me salga el cupo. Ustedes sabían cómo es esto, que antes, dependiendo del puntaje, le salía el cupo. Y le decía, así me toque postular para irme a la Tacunga, yo cojo el carro todos los días y me voy. Gracias a Dios me salió en la noche para poder estudiar, acabar. Y gracias a Dios acabé. Justo acabé en pandemia. Me sirvió bastante para entender, para que se puedan seguir abriendo puertas. Dios nos ha bendecido en este tiempo de pandemia, más de que incluso desde que antes de estar casados, incluso que no tienen idea. Pero fue porque nosotros tomamos la decisión de servirle a Dios completamente. Y yo le decía a Dios, antes de que nos hagan el llamado al liderazgo, y ahí está mi esposa, teníamos las dos opciones, de comprarnos el otro auto o servir subir al liderazgo de jóvenes a servir.
Y yo le decía a Dios, si tú me das el auto, yo no quiero estar en el liderazgo de jóvenes. ¿Por qué? Porque me iba a tocar trabajar más para poder pagar. Y las cosas son así de Dios, no, porque cuando nosotros subimos, bueno, nos subieron, gracias a Dios. Antes de eso ya nos compramos el auto, porque nos dijeron que no teníamos, o sea, no íbamos a subir. Pero cuando Dios tiene un llamado especial para ti, lo hace. Nos compramos el auto, gracias a Dios trabajamos solo de lunes a viernes y nos llamaron al servicio de Dios. Nos llamaron al servicio de Dios y en ese momento entendí como esto que no es mi plan, no son mis planes, sino es los planes de Dios. Y jovencita, déjeme decirle que los planes de Dios son perfectos. Como le digo, todo tiene sus consecuencias, ¿sí? Todo tiene sus consecuencias, ¿sí? Entonces, algo que tenga que acotar, mi amor. Pues nada más como en conclusión, pues hermanos, yo les pediría esto, ¿no? Y les aconsejaría básicamente que si usted está pasando problemas con sus hijos, si está teniendo hijos rebeldes, está teniendo pues hijos metidos en las drogas, está teniendo hijos irrespetuosos en casa, primero vaya a la fuente. La fuente es Dios. Ya Él pídale la sabiduría necesaria antes de corregirles, ver su propia vida, qué está haciendo usted con su esposo, qué ejemplo le estamos dando, ¿sí? Usted mismo, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, yo no le puedo decir a mi hijo estudia, si yo no estudio, no soy preparada, pero le puedo indicar y decirle, mira, no quiero que pases por esto o aquello y aconsejarle, ¿no es cierto? Pero la mayor cosa que ellos hacen es imitar y es el ejemplo que nosotros le damos. Entonces yo sí les pediría a mis hermanos que con todo esto, pues estos consejos que nos ha dado, esta palabra tan preciosa que Dios ha puesto en nuestras vidas, pues primero también seamos un matrimonio edificado y luego eso se irradia a nuestros hijos y vamos a poder disciplinados con autoridad porque esa autoridad viene de Dios, ¿sí? Pero si usted no respeta a su esposo, también esposa, si usted no tiene esa consideración, entonces el hijo se va a reír y no va a tener norte porque va a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo quieren que yo respete a mi papá si mi mamá no respeta a mi papá, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas nosotros tenemos que tener y sentarnos pues con la palabra a meditar y con nuestros hijos y siempre yo sé que Dios, como decía mi esposo, nos ha dado ese don tan precioso, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos esas palabras dulces, tenemos ese don, ese tino para llevar a nuestros hijos, ¿sí? Y su esposo no quiere, no importa. Usted siga orando, mi hermana, usted sígale creyendo a Dios, siga haciendo las cosas correctamente y cuando sienta que no pueda más, pues solamente como nos dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y así es el Señor con nosotros, mamitas. Entonces vamos a proseguir en esta buena obra de criar esos hijos que para la honra y gloria de Dios les sirva. Para ir terminando, cerremos nuestros ojitos ya. Déjenos orar por su vida. Ahí está dando en su tiempo, en su pantalla, a través de su celular. Déjeme decirle que Dios tiene algo especial para su vida. Dios tiene algo único para sus hijos, para su familia. Déjese tratar. Y usted joven, chica, dele gracias a Dios de que usted está aquí con nosotros con vida y que no esté en un hospital, que no esté en una cárcel, que no esté en un centro de rehabilitación. Personas que pasaron o pasamos por ese tipo de vida, es muy complicado salir de esa vida. Solo Dios nos lo logra sacar. Y muchas veces nos deja muchas huellas, muchas cicatrices. No permita que el enemigo utilice su vida para eso. Papito, mamita, ame a sus hijos en todo momento, guárdelos, luche por ellos. Que no les escuche decir esas palabras a sus hijos, de que tal vez fue un hijo no deseado, de que fue un error de juventud. Muchas veces nosotros cometemos los errores, pero ellos no nos pidieron venir al mundo. Nosotros fuimos los que cometimos el error. Por ende, entonces usted ámele. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre Santo, por lo maravilloso que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por estas familias, por estos hermanos, por estos jóvenes, por estos adultos, Señor.
Gracias, Señor, porque tú formarás esa familia completamente en cada uno de sus hogares, Señor. Y personas que realmente recién nos están viendo por primera vez, déjeme decirle que Dios tiene algo especial para su vida. Así lo declaramos, Señor Jesucristo. Y en esta noche queremos decirle que usted que nos está viendo por primera vez, ábrale el corazón a Dios. Dele la oportunidad de transformar su vida. Y dígale al Señor que le cambie por completo, que le dé esa oportunidad de servirle a Dios. Es lo más grande, es lo más grato, Señor. Guárdales y cuídales, Señor Jesucristo. Escribe su nombre en el libro de la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo por primera vez. Y que ese anhelo que tienen de servirte con sus familias, Señor, se vea plasmado, Señor. Que esa lucha que han venido haciéndolo durante tantos años se va a ver plasmado en este día, Señor. Como con un milagro, Señor. Sabemos, Padre Santo, que para ti no hay nada imposible. Y simplemente para ti es todo posible. Nosotros como seres humanos tenemos limitaciones, pero tú no las tienes. Y en esta noche queremos entregarte nuestras vidas, Señor, y nuestros hogares, Señor. Gracias por todo lo maravilloso que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por todo. Hoy te damos la honra y la gloria solamente a ti, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a hacer también una cosa que nuestro pastor hace. Son 10 veces. Hoy vamos a alabar pues con nuestra boca a nuestro amado Señor Jesucristo. Así que le pido que ahí con los 10 dedos vamos a repetir 10 veces: alabado sea el Señor, amén. Vamos, mis hermanos. Alabado sea el Señor, amén. 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 Amén, mis hermanos. Para ir terminando, ponga su mano derecha en su corazón, alce su mano izquierda al cielo y déjenos impartir esta bendición que viene desde el cielo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo te bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite, y que en este día que está por terminar, en esta noche, sea de provecho, que a través de los sueños Dios te dé las herramientas necesarias para que tú puedas traer a tu familia. Y en esta noche Dios quiere decirle simplemente que hay una posibilidad y una nueva oportunidad. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios siempre esté ahí con ustedes para todo. Recuerde que nosotros estamos aquí, el Centro Cristiano Internacional Josué está abierta las puertas. Por medidas de seguridad, la red de jóvenes estamos transmitiendo la vía Zoom. Si es que usted tiene un joven o un hijo o una chica que quiera que asista, simplemente escríbanos un mensaje por aquí. Déjenos un comentario si nos está viendo por Facebook o nos está viendo por YouTube. Déjenos un mensaje y nosotros nos contactamos con usted para que nosotros poderles localizar y poder hacer el trabajo. Usted solo confía en Dios, que sí hay una nueva oportunidad para sus hijos. Que Dios les bendiga bastante. Una linda noche, mis hermanos. Que Dios les bendiga.